Hola a todos, bună ziua tuturor, bine ați venit pe canalul meu. Sunt Mica y en este video les voy a contar cuáles son las cosas que más me gustan de vivir en Rumania. Y esto es importante, ¿por qué? Porque no es lo mismo el ojo de un extranjero que una persona nacional. Les voy a contar qué es lo que más me gusta, me llama la atención de este país, y no es menor mi visión, porque, por ejemplo, cuando mi esposo fue a Argentina, me hizo algunas observaciones que él como extranjero detectó que yo no había visto o no me había detenido a pensar eso. Así que empecemos, vamos con qué es lo que a una argentina que vive en Rumania le gusta de este país. Bueno, hay muchas cosas que me gustan, pero en este video voy a decir las 3 más importantes o las que más llaman la atención. No voy a decir todas porque si no hago un video de 5 horas. Bueno, una de las cosas que más me gusta de estar aquí en Rumania, son varias las que voy a enumerar, pero una de las que más me llama la atención es cómo te tratan los rumanos cuando vos decís que estás en tu país. O sea, ¿cómo es el trato? He vivido en España y he vivido también en Turquía, con quienes hoy es mi esposo, y la verdad tuve esa comparación de los 3 países de cómo te trata el local. Yo creo que el rumano se enorgullece muchísimo cuando decís que venís a tu país y que le gusta tal o tal cosa. Y el trato con ellos siempre es amable, ellos te tratan bien, te ayudan, si necesitas información te la dan, siempre tratan de ayudar los rumanos y eso es muy importante para alguien que viene a vivir a su país. En España me pasó que el español es muy bueno también, pero están cansados de ver inmigrantes. Los españoles están cansados de ver inmigrantes de todos lados. Y el trato cuando decís que sos inmigrante es diferente, es distante, es mucho más distante, mucho más cortante, toman una distancia y quizás no están tan bien predispuestos como por ejemplo los rumanos a ayudarte cuando vos le decís que sos extranjero y que necesitas hacer un trámite o que necesitas llegar a un lugar, ellos te ayudan y muchísimo. Así que eso es una de las cosas que más valoro de lo que es estar acá. Ay, casi me caigo porque está todo nevado y está un poco resbaloso el piso, así que voy caminando con cuidado. También, bueno, aproveché mientras hacía este video para ir a hacer las compras y bueno, me compré unos paquetes de nueces porque bueno, está haciendo frío estos días y las nueces siempre vienen bien, así que bueno, salí a hacer un poquito las compras y esto es lo que, bueno, me gusta más de ellos, es cómo te tratan siendo extranjero, porque es algo que rescato bastante bien y que los romanos en general son amables, ¿no? O sea, nunca me he topado con gente mala y eso es importante, en líneas generales, obviamente. Entonces, siempre, aparte de una cosa muy a favor que lo dije en otro video, cuando llegué y no hablaba bien rumano, ellos hablan inglés, hablan español, te hablan 50 millones de idiomas, los rumanos hablan muchos idiomas porque estudian latín en el colegio y eso hace que te entiendan cuando les hablas, más si es español o que entiendan el inglés, entonces la ayuda se da igual. Un placer y te tratan súper bien y eso al extranjero es tan lindo, ¿sabes? Que es tan importante cómo te tratan en un país que no es el tuyo, que te lo llevas en la memoria, en el corazón y es así. Yo tengo 2 países donde me han tratado en los que recorrí en mi vida. Uno, fui de vacaciones en México, los mexicanos me han tratado muy bien, son muy hospitalitarios. Y la segunda experiencia, que es aquí, en Rumanía, donde vivo. Son los 2 iguales de hospitalarios y de amables con el extranjero, ya sea turista o que venga a vivir. O sea, el trato para el extranjero es muy importante y eso es una de las cosas que más me gusta de estar acá. Bueno, ahí está el piso, está un poco resbaloso, por eso hay que tener cuidado por donde se camina.
más me gusta y más rescato? La seguridad. La verdad es que como latinoamericana siento que este es uno de los países más seguros en lo que he estado en mi vida. Y sí, no estoy exagerando. Muchas veces la gente, o por lo menos en mi país, cuando yo era chica se creía que Rumanía era un país inseguro, feo, como que te podían pasar muchas cosas, delitos. Y la verdad es una falsa creencia que existen todavía en algunos países acerca de cómo es la seguridad aquí en Rumanía. Es uno de los países más seguros en lo que he estado y además me da placer. Es una de las cosas que más me gusta sin duda y por la cual disfruto en cada momento y más aún siendo mujer. Hoy es de día, fui al supermercado a comprar cosas, pero la verdad es que, acá está la bolsa, pero la verdad es que me ha tocado caminar de noche por la ciudad y me ha tocado caminar sola en lugares oscuros. Quizás Rumanía tiene eso, tiene algunos lugares que son oscuros pero que no son inseguros. Y muchas veces esos lugares oscuros, si los trasladás, los teletransportás a otro lugar de Latinoamérica, te puede pasar lo peor, todos los delitos que se te ocurran, todos. Desde robo, lo más tranquilo, hasta violación y muerte. Y no es un chiste esto, lo digo de verdad. Y una de las cosas que siempre insisto y remarco es la seguridad de acá, y más como mujer, como extranjera, como todo. Yo sé que salgo de mi casa y que vuelvo a mi casa y que estoy segura. Lamentablemente Latinoamérica en general, muchos países de Latinoamérica viven mucha inseguridad, pero muchísima inseguridad, a nivel de que ni siquiera puedes tener el celular en la vía pública como yo estoy haciendo en este momento para grabar un video porque viene alguien corriendo y te lo roba. Y estas cosas que están aquí, que para nosotros los latinoamericanos, lo hablo para mí desde mi óptica, pero sé que a otros latinos también les pasa, o argentinos también, que es muy importante la seguridad de un país. Es muy importante que salgas a la calle y que no te roben. Y esto quizás para el rumano lo tiene como naturalizado, como bueno, es normal para ellos. Y la verdad que para nosotros no es normal. Y por el contrario, como no es una situación normal salir en un país de Latinoamérica con miedo a que te roben, acá volvés y decís, ay, qué bueno. Y yo me alegro tanto de la seguridad que hay acá en este país. Estoy muy contenta. Sé que no siempre ha sido así, pero ahora desde que yo vine, en los últimos años Rumanía cambió y yo lo digo desde lo que veo, ¿no? A diario. Es muy seguro para el turista, para el que vive. Eso es una de las cosas que más me gusta y agradezco día a día estar viviendo en un país con tanta seguridad. Bueno, me parece que voy a volver a casa porque me está agarrando un poco de hambre y voy a seguir la otra parte del video en casa para contarles qué es la tercera cosa que más me gusta. Una vez que llegué a casa y sí, me puse la ropa calentita y cómoda para poder continuar este video, pero previo a eso me hice un café muy caliente. Bueno, ahora sí que llegué a casa y la verdad que me hice un café bien caliente porque, bueno, hace bastante frío y me voy a calentar después de que salí afuera. Está excelente y bueno, también aproveché, pasé por el supermercado muy conocido que empieza con L y me compré una facturita como para desayunar. Así que ahora sí, estoy en casa, calentita y seguimos. Otra de las cosas que más me gusta de este país siendo extranjera es que la economía es realmente estable. Quizás vos como rumano o rumana no me entiendas en esto, es decir, cómo estable. Sí, otra de las cosas malas que vivimos muchos países de Latinoamérica es la inflación. Es decir, que vas al supermercado a comprar esto y la semana que viene te sale 3 veces más. Y no estoy exagerando. Lo que es particularmente mi país, Argentina, tiene una inflación de 150% anual. Y otros países de Latinoamérica también están con más o menos inflación, pero están bastante parecidos. Entonces, al llegar acá y ver que todos los precios más o menos eran parecidos y valían lo mismo de unos meses a otros, me llamó la atención y digo, qué bueno, porque uno puede prever su plata. Si vos tenés tanta plata, podés hacer una previsión al mes siguiente de cómo ahorrar o qué hacer con los gastos fijos. Eso en Argentina, por ejemplo, no se puede, lamentablemente, porque todos los días aumenta los precios de absolutamente todo, incluso de la comida. Entonces no puedes prever, los sueldos están constantemente aumentando, pero los precios de todo aumentan mucho más de lo que aumentan los sueldos, que ahora está mucho peor, pero cuando yo vivía allá en Argentina también era así, estoy hablando de 5 años atrás.
Y llegar acá y que un café valga lo mismo hace 2 años es increíble. Y así todo, Rumanía sufrió inflación con la guerra de Ucrania a Rusia. Los precios de acá se vieron más en aumento que en comparación de antes. Pero así todo no fue un aumento tan grave como lo que yo he vivido en mi país o como lo vivo en los países latinoamericanos. Yo me acuerdo que aquí cuando hubo los aumentos de la guerra, muchos rumanos se quejaban de cómo está aumentando todo en el supermercado. Y yo los miraba y decía, sí, está aumentando, tienes razón, pero no tenés ni idea de lo que es un aumento de verdad de los precios. Ir a comprar un café y que al otro día valga 2 veces más, pero no una hiperinflación. Entonces esas cosas decís, qué bueno. Son cosas que mirada como extranjera en comparación con mi país y otros países que he vivido, bueno, las valoro muchísimo de poder estar acá hoy. Y de las 3 cosas que más importantes son para mí es la seguridad y cómo nos tratan los rumanos. Si vos sos rumano o rumana, te agradezco por tratar bien a los extranjeros en general, mucho más pentru tot, porque es muy importante que te traten bien. Así que básicamente esto es la generalidad de lo que más me gusta de este país. Hay muchas cosas más que me gustan, sí, hay muchas cosas más que me gustan, pero estas son las 3 cosas que más me gustan. Disfruto de estar aquí en este país. Así que contame vos, si estuviste en Rumanía o si sos rumano o rumana, ¿qué cosa más te gusta y qué no? Por ejemplo, empiezo yo, te lo digo de mi país. Lo que más me gusta de Argentina son los paisajes y todas las actividades que hay para hacer. Y lo que menos me gusta de mi país es la inflación y la inseguridad. Ahora vos contame qué te gusta o no de este país. Déjamelo en comentarios que yo leo y veo absolutamente todos los comentarios. Así que espero que te haya gustado este video. Y para. ¿No te suscribiste? Suscríbete para recibir más videos gratis. Muchas gracias por estar del otro lado, por ver este video. Y yo me despido, como en todos mis videos, en rumano. Papa, la revedere!